Pues ese circuito pues lo vamos a realizar a ver hasta qué punto surgen las dudas de lo que ya hemos visto con respecto a Thevenin. Ya, los circuitos que hemos visto pues un poquito más complejos que este. Yo estoy tratando y pretendiendo hacerlo con dos fuentes de tensión. Pero ahorita, bueno, vamos a no salirnos del guión de las prácticas, porque pues ustedes pueden ver que no todos están saliendo del todo bien en la evaluación. Pues por si X causa de llegar a hacer el diatítulo, pues son los experimentos con los cuales se van a encontrar ustedes en el laboratorio, si es que lo hay. Porque por lo pronto ahorita en este semestre, pues todo va a ser en línea. Ya los maestros andan maestros y los trabajadores andan asustados, que por qué, que no sé, pues después de 14 meses de estar en nuestra casita, dando las clases circunstanciales, muy restringidas, y pues a todo dar para muchos de nosotros. No tenemos que bañarnos temprano, tomar el coche, ir hasta allá, tardarnos hora y media, ¿sí? Y estar allí enjaulados hasta las 3 de la tarde. Pero bueno, tenemos este ejercicio. Lo vamos a hacer de acuerdo a experimentar con las resistencias que nosotros tenemos. ¿Qué valores de resistencia le damos al circuito? R1, ¿qué valor le damos? De 75 ohms. R2, 50 ohms. R3, sí, sí, 10 ohms. La R4, 100 ohms. Y la R5, 200 ohms. Ahí tenemos armado el circuito con valores de las resistencias. ¿Y qué valor de tensión le proporcionamos? 50 volt. Ok. Aquí nuestra fuente es de 50 volt. Y ahí donde se pretende aplicar el circuito equivalente de Thevenin es entre las terminales AR, o sea, las terminales de la resistencia R1. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros tendremos que llegar a un circuito equivalente de Thevenin. ¿Sí? El circuito equivalente de Thevenin no va a ser otra cosa que una resistencia equivalente de Thevenin, una fuente equivalente de Thevenin, y la resistencia que vamos a hacer el estudio, en este caso sería la de 75 ohms, punto AR. ¿Y qué es lo que pretendemos determinar ahí? ¿La tensión o la corriente? La tensión. Entonces sería el voltaje entre este punto y este punto. Entonces aquí sería la tensión entre este punto y este punto. Es lo que hay que determinar. ¿Estamos de acuerdo? Para poder partir de nuestro circuito y compararlo con algo, pues podemos usar dos caminos. Entrarle de lleno al circuito en su solución o buscar un planteamiento, una solución por otros los métodos que hemos visto, mallas, reducción, en este caso superposición, no porque tengo una fuente, nodos, ¿sí? Pero vamos a partir en forma directa del circuito y luego ya lo comprobaremos, porque el hecho es Thevenin. ¿Por qué dijo que no? No, superposición. Ah, ok, sí, sí, sí. Sí, porque nomás tenemos una fuente. O sea, pero todo lo demás, reducción, mallas, nodos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahorita? No, poco. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos determinar primeramente del circuito equivalente? ¿La tensión de Thevenin o la resistencia de Thevenin? La resistencia. Ok, para la resistencia de Thevenin. Para la resistencia de Thevenin. ¿Qué es lo que tenemos?
Vamos a abrir el circuito en el elemento donde vamos a conectar a conocer la resistencia de Thevenin, que es en la resistencia 75. Llegamos acá a la fuente, se sustituye por un circuito puente. Tengo la resistencia de 50. Tenemos la resistencia de 10 ohms. Por acá tenemos la resistencia de 100 ohms. Y por acá tenemos la resistencia de 200 ohms. Y nosotros lo que queremos determinar es la resistencia de Thevenin. Ustedes pueden observar, hay dos caminos, tres caminos. Primero, pues ok, si me complejo esto, aquí tengo un circuito pi, ¿sí? Y aquí tengo un circuito T, entre este punto y este punto. También lo puedo reducir o transformar, pero nos resulta ser más complejo que reducirlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si no son esos caminos, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo lo podemos hacer el circuito equivalente para determinar esa resistencia de Thevenin? ¿Qué es lo que sucede con la resistencia de 10 y la de 100? ¿Cómo estarán conectadas? En paralelo, ¿sí? Entonces yo tengo que saco una resistencia equivalente, 1, que sería la de 10, por la de 100, sobre la de 10, más la de 100. ¿Y esto cuánto les va a dar? Menos de 10, pero como 9 y fracción, yo creo. 9.09. 9, vamos a ponerle 9.1. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí tengo una resistencia equivalente. ¿Cómo la voy a sustituir aquí? Entonces yo quito, observen, quito esta resistencia de aquí. Y esto sería la resistencia equivalente. 1 de 9.1. Ahora yo voy a determinar una resistencia equivalente 2. ¿Cuál será? La de 9.1 por la. ¿Perdón? La de 9.1 más la de 200. Ok, exactamente, porque están en serie. La de 200 con la de 9.1 me va a dar 9.1 más 200. Esto va a ser igual a 209.1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Por lo tanto, ¿qué sucede? Yo quito esto de aquí, cierro el circuito aquí, y esta va a ser una resistencia equivalente de 209, ¿sí? 209.1. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la resistencia de Thevenin, ¿de qué valor será? ¿Cómo está conectada la de 50 con la de 209.1? En paralelo, por lo tanto voy a tener 50 que multiplica a 209.1 sobre 50 más 209.1. Y esta resistencia de Thevenin, ¿cuánto le va a dar? Menor de 50. ¿Perdón? 40.35. 40.35. Y esa es la resistencia de Thevenin, que la sustituyo aquí, la agrego en este circuito y voy a tener 40.35 ohms. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Vamos bien, pues? Sí. Entonces ya ahí determiné la resistencia equivalente de Thevenin. Y la coloco su valor en el circuito equivalente de Thevenin. Ahora, vamos a determinar la tensión de Thevenin. ¿Sí? Entre este punto va el voltaje de Thevenin. Y aquí voy a tener más, menos, y aquí será el voltaje de Thevenin. Coloco ahora la fuente de tensión
más menos de 50 volts. Tengo aquí esta resistencia de 10 ohms. Tengo aquí, bueno, regreso al circuito, borro de una vez todo esto. Llego al circuito, tengo esto aquí y esto aquí. ¿Cómo determino aquí 100 ohms? 200 ohms. Tengo el circuito original y quiero conocer el voltaje entre este punto. ¿Cómo determino ese voltaje? ¿Cómo puedo determinar el voltaje? Por lo tanto, el voltaje de Thevenin será igual a ¿quién? Joven Orozco. ¿Sí? Sería la corriente total, ¿no? Por resistencia. Bueno, ¿y cómo determina la corriente total? Lo podemos hacer por mallas. Ok. ¿Lo hacemos por mallas? Bueno. Pero primeramente, literalmente, para determinar este voltaje en función al proceso que vamos a hacer, ¿qué es lo que tengo que determinar para llegar a ese voltaje de Thevenin? Ese voltaje de Thevenin es el que voy a tener en esta parte, en este lazo. ¿Sí o no? ¿Cómo lo determinaría? Tengo el voltaje de la fuente y tengo aquí una que de tensión en la resistencia. ¿Cómo lo podré determinar? Sería la resta, ¿no? Ok, será la fuente 50 menos el voltaje en la de 50 ohms. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí hacemos lo que dice su compañero, mallas o nodos. Si lo resuelvo por mallas, ¿cómo me quedará la malla, la matriz de ese circuito? Tengo malla 1 y malla 2. Tengo 110. Y aquí le doy un sentido. Y aquí le doy este sentido. ¿A qué será igual? Aquí, ¿qué será en esta primera renglón, en la segunda columna? Tengo 100, que es común para los dos. Y aquí sumé 10 más 100, 110. Ahora me falta este para la malla 2. ¿Cómo será? Menos 100. De aquí tendré menos 100. Y aquí, la segunda renglón, segunda columna. Tengo, de esta malla tengo 50, tengo 100 y tengo 200. 350. Lógico, esto hay que hacer la ley de Kirchhoff de tensiones para cada caso para llegar a esta matriz. Ok, y aquí sería I1, aquí sería I2, y acá ¿qué es? Tengo 50 y 0. ¿Estamos bien ahí? ¿Dudas? Lógico, ya los maestros fregones, ya establezco la matriz, porque ya la experiencia, pues ya, que yo lo puedo ir reduciendo. Es trabajo de ustedes llegar a esta matriz y comprobarla. ¿Estamos bien? Por lo tanto, ¿qué valor va a tener I1? ¿Y qué valor tiene I2? Me quedó que I1 es de 0.61 y I2 0.17. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, eso está correcto. Sí, pero que no me dieron los valores. Ok, perfecto, entonces vamos bien. Por lo tanto, el voltaje
el voltaje en la de 50 ohms, ¿a qué será igual? A la de 50 ohms, ¿a qué será igual? Ley de Ohm. Es igual a la ley de Ohm a una corriente por una resistencia. Por lo tanto, el voltaje en la de 50 ohms sería igual a ¿cuál? ¿Qué corriente sería? 0.17. ¿Por cuánto? Por 50. Por lo tanto, el voltaje en la de 50 ohms sería igual a ¿cuánto? ¿Perdón? 8.5. Ok, 8.5 volt. Por tanto, sustituyéndolo en esta ecuación me queda 50 menos 8.5. El voltaje de Thevenin, ¿de cuánto será? 41. Entonces el voltaje en la de 50, que es igual al voltaje, perdón, voltaje de, ok, vemos que por tanto el voltaje de Thevenin, aquí lo tengo, ¿cuánto me dio qué? 41.5 volt, que es el voltaje de Thevenin, que lo voy a poner en el circuito equivalente de Thevenin, que me da 41.5 volt. ¿Ok? ¿Comentarios? Hasta ahorita, ¿alguna duda con ese simple circuito o circuito simple? ¿Dudas al desarrollo de este ejercicio elemental? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Ok. Por lo tanto, ¿cuál será el voltaje en la resistencia de 75? ¿Cuál será el voltaje en la resistencia de 75 ohm? Aquí el voltaje en esta. Ok, con la regla del divisor de tensión tengo 41.5 que multiplica el elemento donde quiero conocer la tensión, 45 sobre la suma, más 40.5. Por lo tanto, el voltaje en la de 75 ohm, ¿a qué será igual? Yo 26.94. 26.94 volt, y este es el valor del voltaje en esa resistencia. ¿Ok? ¿Comentarios? No, profe. ¿No? ¿Dudas, dudas? ¿No hay dudas? ¿No? No, profe. Entonces vamos a comprobarlo por otro método. ¿Sí? ¿Puedo borrar esta parte? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, vamos a borrar toda esta parte porque ya quedó entendido y comprendido. Quitamos todo esto. Ahora voy a comprobar este valor de 26.24. ¿Cómo lo puedo comprobar? Lo hacemos por qué método. Mallas, nodos, reduciendo. A ver cuándo los ¿Por nodos? bueno, Ok, vamos por nodos, no hay problema. Aquí establezco un nodo. Aquí establezco otro nodo y aquí establezco otro nodo. A este le llamo el nodo B1, el nodo B subíndice 2 y B subíndice 3. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí?
Y ahí tenemos, vamos a tener un supernodo. Si ponemos, ¿cuál punto ponemos de referencia? Ponemos este como el nodo de referencia. ¿Sí? ¿Dudas? Si ponemos ese nodo de referencia, yo voy a tener que, lo que debo determinar es el voltaje 1 con respecto al nodo de referencia, el voltaje 2 con respecto al nodo de referencia y el voltaje 3 con respecto al nodo de referencia. Por lo tanto, ¿qué sucede? Para el nodo B subíndice 1, ¿qué será? ¿Cómo lo tendré aquí? Esa acción. Yo aplico el nodo B1. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo una corriente aquí, tengo una corriente aquí, tengo una corriente aquí. ¿Sí? A esta corriente, si ustedes quieren, le llamo la corriente I1. Esa es la corriente I. Y esa es la corriente I2. Bueno, aquí esa corriente estará aquí entrando. Por lo tanto, esta estará saliendo. ¿Dudas? ¿Cómo definir ese sentido? No es arbitrario, es de acuerdo a la fuente. La fuente va a ir de más a menos. Por lo tanto, en este punto llega la corriente. Llega la corriente, parte viene para acá y parte viene para acá. Porque me lo está demandando esa fuente. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede de la corriente I1? La corriente que entra ahí, es igual a I1 más la I2. ¿Vamos bien? ¿Sí? Por lo tanto, esa corriente I la voy a dejar como incógnita. Por lo tanto, la corriente I1, que es la que sube, ¿a qué será igual? La corriente I1 es esta. Esta es la I1 y esta sería la I2. Y esta sería la I. La I1, ¿a qué será igual? Va viendo el nodo 1, sería el voltaje 1 y va de más a menos. Será el voltaje 1 menos el voltaje 3 sobre ¿quién? 75. Sobre 75. Más la corriente 2. ¿Dónde está la corriente 2? Es la que viene hacia abajo. Sería igual a ¿quién? A B1 sobre 10. Por lo tanto, esta corriente I la voy a dejar a B1, que multiplica 1 entre 75 más 1 entre 100. ¿Sí? ¿Estamos bien? Más ¿quién? No, menos B3 sobre 1 entre 75. ¿Estamos de acuerdo? Y esta sería la primera ecuación. ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Está claro eso? ¿Sí? Ok. Ahora vamos a ver para el nodo, ¿el nodo qué? El nodo B subíndice 2. ¿Qué sucede? Yo tengo nodo subíndice 2, una corriente aquí, una corriente aquí y una corriente aquí. Aquí le llamo la I. Aquí si ustedes le llaman esta corriente aquí, ¿cómo le llamo? Una I2, I3 y aquí una I4. ¿Estamos bien? ¿Qué sentidos serán? Nodo B2. La corriente I, aquí sería una corriente I, perdón, que es la que está entrando a la fuente. Entonces aquí sería una corriente I, perdón, aquí sería una corriente I, una corriente que viene aquí y una corriente que viene acá. ¿Cómo será esta I4? Esta es la I4. ¿Hacia dónde estará la I4? Hacia el nodo 2, ¿sí? Hacia el nodo 2. Por lo tanto, aquí estará entrando. ¿Y la I3? Entrando. Entonces será, aquí estará subiendo hacia arriba. Y esto estará subiendo. ¿Ok?
¿Está bien ahí cómo definir las corrientes? Por lo tanto, ahora me voy a la ley de Kirchhoff de corrientes. ¿Cómo establezco la ley de Kirchhoff de corrientes? Yo tengo que la corriente es que entra ahí 3, entra ahí 4, es igual a la corriente que sale ahí. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces aquí será la corriente I3 y aquí será la corriente I4, ¿ok? ¿Cómo establezco la I3? Es la corriente en la resistencia de 100. B subíndice 2 sobre 100 más la I4. ¿Perdón? B3 sobre 200. B3 sobre 200. Estoy viendo la corriente aquí, que está entre B1 y B subíndice 3. Ah, sí, sería B2, B2 menos B3. B2 menos B3 sobre 50. Que esto es igual con I. ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Dudas en ese elemento muy sencillo? ¿Estamos bien? Joven Mesa, ¿está bien? Ya llegó. Sí, profe, todo bien. Entonces, esto está muy elemental. Si no entienden esto, muchachos, todo lo demás se va a volver más complejo y se van a perder. Esto elemental quiero que lo dominen. Ustedes dijeron el método, nodos. Ahí vamos a plantear nodos. Mayas no hay ningún problema, pero bueno, nodos es donde más me están fallando. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Aquí tengo otra ecuación. Esta ecuación. Donde tengo el término I. Esta ecuación donde tengo el término I. ¿Qué es lo que puedo hacer con esas dos ecuaciones? La puedo igualar. Entonces me va a quedar que B igualando 1 y 2. Aquí le pongo 2 y aquí le pongo 1. Igualando me va a quedar que B1, 1 sobre 75 más 1 sobre 100 menos B3, 1 sobre 75. Esto es igual a ¿quién? A B subíndice 2, que multiplica a 1 sobre 100 más 1 entre 50, ¿sí? Menos B3, que multiplica a 1 entre 50, igual con 0. ¿Está bien? No, perdón, esto no, ya le hice la igualdad acá. ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Comentarios? Aquí dejamos esta ecuación, ¿ok? Bueno, vamos a resumir términos. Yo tengo que B1, que multiplica 1 entre 75 más 1 entre 100. Lo tengo el término acá, menos B subíndice 2, que multiplica a 1 entre 100 más 1 entre 50. Y lo tengo que, esta la paso para allá. Me queda menos, bueno, aquí me queda más B3, que multiplica a 1 entre 75, no, a menos 1 entre 75, lo paso para acá, me queda, no, menos 1 sobre 50, esto no, 1 sobre, perdón, 1 sobre 75, más 1 entre 50, igual con 0. ¿Estamos bien con esta ecuación? Solamente en B1 sería 1 sobre 10. ¿Perdón? Ah, perdón, aquí sí, aquí, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Vamos. Y tengo esta otra ecuación.
salida y esa es la ecuación de la del supernodo. Esta es la ecuación, esta es la ecuación del supernodo. ¿Hasta ahorita hay alguna duda? ¿Duda hasta ahí? Cuando establezco esos supernodos. ¿No hay dudas? ¿No? Entonces voy a dejar esa ecuación. ¿Y qué me falta encontrar? ¿Qué me falta estudiar? ¿En dónde me hace falta hacer el estudio? B3. Ok. Voy a borrar todo esto, ¿no? Para B3, ¿qué es lo que sucede? Tengo el nodo aquí, tengo aquí una corriente aquí, una corriente aquí y una corriente aquí. ¿Cuáles serán las corrientes ahí? Porque ya borré yo. En la parte de arriba entra ahí un poco de... Aquí entra la I1, perfecto, que es esta. ¿Sí? Luego, En la parte de la izquierda está saliendo el 4. aquí está saliendo la I4. Y aquí está esta I, que le llamo una I5, ¿cómo estará? Igual saliendo. ¿Saliendo? Estaría entrando, ¿no? ¿Entrando? Bueno, aquí la pongo entrando. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué sucede? Que la corriente I1 que está entrando más que la corriente I5 que está entrando es igual a la corriente I4. La I1 ya la establecimos por acá. ¿Cómo nos queda la I1? La I1, aquí está. A B1 menos B3 sobre 75. ¿Sí? ¿Sí lo escribimos así? Sí. ¿Sí? La I5 es la que está entrando. La I5. ¿Cómo estará? B subíndice 3. Sobre 200. ¿Sobre cuánto? 200. Sobre 200. Y esto sería igual a la I4. La I4 es la de 50. B subíndice 2 menos B subíndice 3 sobre 200. Ah, no, perdón, la I4 es sobre 50. I4 es esta sobre 50. ¿Sí? ¿Estamos bien? Abusados con los signos, abusados con los signos. ¿Dudas? Abusado con los signos, ¿ok? Abusados con los signos, repito. Bueno, ya tengo establecidas ahí las ecuaciones. Pero me falta establecer, voy a tener dos incógnitas, tres incógnitas. Por lo tanto, estoy considerando la magnitud de esa fuente en todo el planteamiento que hicimos. No. No. ¿Dónde la voy a intercalar ese valor de esa fuente de tensión? Ah, pues tenemos nosotros que B subíndice 1 menos B subíndice 2 es igual a la fuente de 50 volts. El voltaje que tengo aquí B1 con respecto a B2, tengo la fuente de tensión, que es la tensión que tengo entre dos nodos, que es lo que hace ser un supernodo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahora, abusados. Hablé de signos.
Al hablar de signos, quiere decir, observen, esta B3, aquí, ¿qué es lo que va a pasar con esta B3? ¿Qué va a pasar aquí con esta B3? Aquí tengo menos B3, aquí tengo más y aquí tengo. Si este B3 lo paso para acá, va a ser positivo. ¿Sí? Por lo tanto, esta B3 será positiva. O si lo paso para el siguiente término, va a ser negativo. Y esta también debe ser que negativa. Entonces hay que establecer ahí esa acción. Y lo dejo a su criterio. ¿Sí? Abusados, bueno. Ya ustedes lo van a, ya teniendo estos valores, los sustituyen en la ecuación y van a tener una ecuación con dos incógnitas y ya lo resuelven. ¿Ok? Aguzado con ese signo. No se los voy a plantear para que ustedes lo busquen por qué menos o por qué va a ser más. Y nada más está en el sentido de la corriente. Nada más está en el sentido de la corriente. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno, pues más aún, para que ustedes comprueben, pues no estamos demostrándolo porque estoy dejando esto de tarea. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces tengo que igualar ese valor. Pero bueno, también lo vamos a hacer en forma experimental y ustedes lo van a comprobar por mallas en este lapso de tiempo porque ya se va a acabar el tiempo. ¿Sí? Y luego vamos a armar el circuito. ¿Alguna duda? Entonces, regresamos y de acuerdo a la respuesta, de acuerdo a la duda, resuélvanlo por mallas y debe coincidir los tres valores. Nomás hay que contemplar ese valor, ese signo en estas ecuaciones. ¿Ok? Ya se acabó.